Bien, entonces empecemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eies ignem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis eodem spiritum recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michaele Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filii, Spiritui Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias nuevamente por la compañía. Estamos en este segmento de Enderezando Criterios, hablando sobre los 4 sermones de San John Henry Newman, converso al catolicismo, sobre la visión patrística de los eventos de estos tiempos en relación a la acción del anticristo. Hemos visto ya el tiempo del anticristo en la primera parte, hace 2 semanas. Hemos visto luego, la semana anterior, sobre la religión del anticristo, que coincidía con la visión de este otro gran santo venerable, Fulton Sheen. Y luego nos toca esta noche hablar sobre la ciudad del anticristo, para finalmente la próxima semana, Dios mediante, ya entrarnos con el último tema, que tiene que ver con algo que es duro en cuanto a la persecución del anticristo. Algo que deberíamos tener en cuenta sobre estas pláticas es el hecho de que San John Henry Newman toma los escritos de los padres de la iglesia, es decir, de aquellos grandes santos, doctores de la iglesia, muchos de ellos, que vivieron tan cercano a la vida de los apóstoles, cuya doctrina obviamente es garantizada y que nos anima a ser fieles a lo que nos comparte John Henry Newman. Recordar también que, como se nos ha advertido en la lectura del Apocalipsis, todos los hombres en las diferentes etapas de la vida de la humanidad han visto muy de cerca la acción del anticristo. Estamos hablando de ese espíritu anticristiano y también nos hemos referido al tipo y al antitipo, es decir, el tipo lo que fue y el antitipo lo que estamos viviendo hoy por hoy, y que nos recordará también un gran hombre de que así como en los tiempos de los primeros cristianos que fueron llevados a los leones, al circo romano, em, la persecución cristiana va a ser muy, muy dura en estos tiempos, pero a diferencia de que los primeros cristianos tuvieron que luchar contra emperadores, nosotros en este tiempo estamos luchando directamente contra no solo el espíritu anticristiano, sino contra el anticristo y sus minions. Por eso la lucha hoy por hoy es más encarnizada y temible y terrible.
Y como hijos de Dios, pues tenemos que estar abiertos a los signos de los tiempos, sin caer en ningún momento en miedos que no son cristianos. El Señor ya nos da ese mandamiento, que lo repito y más de 30 veces: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Estar sí siempre con los pies en la tierra y con los ojos al cielo. Bien, para entrar ya a la temática de esta noche sobre la ciudad del anticristo, empezamos con el libro del Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 18, donde San Juan nos dice que la mujer que has visto es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De este modo el ángel interpreta ante San Juan la visión de la gran ramera, la encantadora que sedujo a los habitantes de la tierra. Y la ciudad de la que se habla en estos términos evidentemente es Roma, que como tipo era entonces la sede del imperio que dominaba toda la tierra, cuyo poder era supremo aún en Judea. Y escuchamos hablar de los romanos a lo largo de los evangelios y los hechos de los apóstoles. Nuestro Salvador nació cuando su madre, la Santísima Virgen María y San José fueron llevados a Belén para pagar impuestos al gobernador romano. Fue crucificado nuestro Señor bajo Poncio Pilato, el gobernador romano. San Pablo fue protegido en reiteradas oportunidades por su condición de ciudadano romano. Por otra parte, fueron los gobernadores romanos quienes lo capturaron e hicieron prisionero hasta que por fin fue enviado a Roma ante el emperador y allí fue martirizado junto con San Pedro. Por lo tanto, la soberanía de Roma en la época en que Cristo y sus apóstoles predicaron y escribieron es un hecho obviamente de notoriedad histórica. Esta gran ciudad es descrita bajo la imagen de una mujer cruel, disoluta e impía, ataviada de esplendor mundano en púrpura y escarlata, en oro, piedras preciosas y perlas, esparciendo y viviendo la sangre de los santos, bebiendo la sangre de los santos hasta embriagarse con ella. Más aún, ella es llamada en algún lugar Babilonia la Grande, para significar su poder, su riqueza, su profanidad, su orgullo, su sensualidad y espíritu perseguidor. Esta es la Roma del tiempo en que habla San Juan. Nunca en la historia de la humanidad ha existido un pueblo más ambicioso, arrogante, duro de corazón y mundano que el romano. Nunca lo hubo, pues ningún otro pueblo tuvo la oportunidad de perseguir hasta tal punto a la iglesia. Recordarán que los cristianos sufrieron 10 persecuciones terribles. Y esta ciudad culpable, representada por San Juan como una mujer depravada, está sentada sobre un monstruo color escarlata, repleto de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y de aquí es una referencia de los padres de la iglesia que nos llevan hacia el libro, al capítulo 7 del profeta Daniel, en el cual los 4 grandes imperios del mundo son representados bajo la figura de 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y un monstruo innominado, es decir, un monstruo diverso del resto de esa espantoso y terrible, tremendamente fuerte, que tenía 10 cuernos. Esta es ciertamente la misma bestia que San Juan vio, y los 10 cuernos la caracterizan. Ahora bien, la cuarta bestia, la profecía de Daniel, es un imperio romano. Por lo tanto, la bestia en la cual la mujer está sentada es ese mismo imperio romano. Y esto concuerda en forma muy precisa con lo sucedido históricamente, puesto que Roma, la señora del mundo, se sentó y fue llevada triunfalmente por ese mismo mundo que ella había sometido, domado y hecho su criatura. Además, el profeta Daniel interpreta que los 10 cuernos del monstruo son 10 reyes que surgirán a partir de este imperio, con lo cual San Juan concuerda al decir que los 10 cuernos que has visto
son 10 reyes que todavía no han recibido reino alguno, pero que recibirán obviamente poder como reyes durante una hora nada más con la bestia. Pero debemos entender que este imperio, es decir, la bestia, de carga de la mujer, por fin se levantará contra ella. Es decir, ella, esta bestia, la devorará como un animal salvaje que se rebela contra su amo, porque así paga el demonio. Y este será el fin de la gran ciudad. Ahora, esto dicen los evangelios, pero hay que notar que Roma todavía no ha sido destruida tal como dice la profecía, es decir, tiene que ser aniquilada completamente. Pero lo que ha hecho es, de acuerdo a los padres de la iglesia, a la interpretación de St. John Henry Newman, es mudarse con los tiempos y las leyes. Y como habíamos visto en el capítulo anterior, crear este sistema de democracia donde reinará el anticristo. Y claro, ante esto serán entregados en su mano los cristianos de estos últimos tiempos, donde tendrán obviamente que sufrir bajo su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Y este poder que surgirá por sobre los reyes es el anticristo. Y San John Henry Newman nos dice que sería bueno que observemos cómo Roma y el anticristo se relacionan mutuamente en la profecía católica. Ahora consideremos brevemente hasta ahora qué punto de estas profecías se han cumplido y qué resta por cumplirse. En primer lugar, el imperio romano se ha quebrado como estaba predicho. Se dividió en un número de reinos independientes, tales como el nuestro, Francia y otros más. Pero todavía es difícil numerar 10, es decir, los 10 reinos, exacta y precisamente. En segundo lugar, aunque Roma ciertamente ha sido desolada del modo más pavoroso y miserable, todavía no ha padecido exactamente sufrimientos por parte de 10 secciones de su antiguo imperio, sino de bárbaros que cayeron sobre ella desde regiones externas. En tercer lugar, todavía existe como ciudad, mientras que según la profecía, debería ser desolada, devorada y consumida por el fuego. Y esto, según varias profecías de místicos, lo vamos a ver muy pronto. Y en cuarto lugar, existe un punto de la descripción de la ciudad impía que permanece prácticamente eh, todavía en espera en cuanto a Roma, ya que ella debe tener en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Y estamos cerca de eso porque por los eventos que estamos viviendo desde Roma y que, créanlo o no, está embriagando a todos los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Es decir, todos, con la excepción de los pocos que están en la verdadera iglesia. Es decir, que este cuarto punto, que todavía no se ha cumplido completamente, si está todavía inconcluso, está en el proceso de llegar a esa abominación, ya que la gran mayoría del mundo que se cree católico está siguiendo todas las abominaciones y está embriagada con ese vino de la fornicación de Roma hoy por hoy. Y esta es una expresión que sin duda, que sin lugar a dudas, denota obviamente esta seducción y este engaño que le está siendo permitida a esta parte del reino del anticristo que inunde el mundo, pero todavía no hemos llegado a su conclusión. Y decimos que hasta el presente el imperio romano no ha sido verdaderamente dividido en 10 partes anteriormente, ya que el profeta Daniel es bien conspicuo entre los escritores inspirados por la claridad y exactitud de sus predicciones. Tan es así que algunos incrédulos, superados por la verdad de las mismas, solo pueden refugiarse en la suposición indigna, irracional e insostenible de que fueron escritas luego de que los hechos que pretenden vaticinar. Pero en el caso de los 10 reyes no tenemos ese exacto cumplimiento histórico, es decir, hablando históricamente. En consecuencia,
debemos suponer que todavía no ha ocurrido completamente. Y viendo ahora el estado actual de cosas, vemos que de estos 4 puntos, 3 están cumplidos, del cuarto todavía no en su plenitud, y que se corresponde con la profecía y con la antigua interpretación de la misma. Un aspecto que debemos notar es que es difícil decir si el imperio romano ha desaparecido o no. En un sentido, ya no existe como imperio, puesto que no se puede asignar una fecha en la cual haya llegado a su fin. Y mucho puede decirse acerca de los varios sentidos según los cuales puede ser considerado aún este imperio como algo existente, aunque un estado mutilado y decaído, como habíamos visto en la democracia, que es el sistema que ha elegido el anticristo, de acuerdo a los padres de la iglesia, con el cual él va a reinar. La bestia salvaje, esto es del imperio romano, el monstruo que nos habla San Juan, dice que tú has visto, era y ya no es, y ascenderá del abismo y avanza hacia su perdición. Y en esto concuerda, es decir, todavía el imperio romano existe, no lo podemos cuantificar, pero existe ese espíritu y saldrá nuevamente con la presencia ya del anticristo y surgirá. Entonces, lo que sí tenemos que estar conscientes de que es el hecho de que el juicio pleno sobre Roma todavía no se ha realizado, pero podemos ver, y ya desde ese tiempo lo veía John Henry Newman, sus sufrimientos y los de su imperio que han sido muy severos. Y a San Pedro parece predecirlos como inminentes en su primera epístola y parece sugerir que la visita de nuestro Señor no era por una venganza, sino que tenía que empezar el castigo de la tierra, pero hacerlo en Jerusalén. Entonces eso tengamos claro, que nos encontramos entonces con una alusión a la presencia de un terrible flagelo que se a venir en cualquier momento sobre el mundo impío, comenzando por la apóstata Jerusalén. Y de hecho así históricamente sucedieron las cosas. La venganza cayó primero sobre la ciudad santa, que fue destruida por los romanos. Luego se desató sobre los ejecutores mismos, es decir, sobre el imperio, y este imperio se desorganizó y se partió en pedazos en medio de disensiones e insurrecciones, de plagas, de hambrunas y terremotos, mientras innumerables hordas de bárbaros lo atacaban por el norte y por el este, despedazándolo y quemando y saqueando a la misma Roma. Entonces, el juicio que comenzó en Jerusalén recorrió el mundo por siglos y siglos, hasta que por fin llegó a su cumplimiento, hiriendo a la arrogante señora de las naciones, la mujer culpable montada sobre el cuarto monstruo que vio Daniel, y es en el momento que nos encontramos. Y así como hordas de bárbaros em, saquearon a Roma, sucederá en este momento, cuando hablo momento, es decir, en este tiempo del final de los tiempos con Roma. Estos sucesos grandiosos y notables ciertamente forman parte del predicho juicio sobre Roma, pero al mismo tiempo, como les decía, no llegan a realizar exactamente la profecía, la cual dice expresamente, por un lado, que las 10 porciones del mismo imperio que había casi muerto se levantarán contra la ciudad, es decir, Roma, y la dejarán sola y desnuda y experimentará una total destrucción, lo que todavía no ha ocurrido, puesto que aún existe Roma. Las palabras de San Juan acerca de este punto son claras y precisas. Babilonia la grande ha caído y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Palabras que parecen referirse
a la maldición lanzada contra Babilonia, contra la verdadera Babilonia, que ya en el lenguaje de los patrísticos se refiere a Roma, es decir, al Vaticano. Y el profeta Isaías igual había dicho que en Babilonia morarán bestias salvajes del desierto y sus casas se llenarán de criaturas lastimosas y habitarán ahí búhos y los sátiros, o sea, los demonios, danzarán allí. ¿O acaso no vemos cómo está el demonio con su espíritu danzando en Roma, en el Vaticano, con tanta herejía, con tanto sacrilegio, con tanta blasfemia? Incluso es difícil aceptar todo eso que estamos viendo porque parece ilógico que esto esté sucediendo para muchos. Pero todo esto, queridos hermanos, concuerda con la profecía adjudicada a San Malaquías de Armagh, un arzobispo medieval en el mejor dicho, en el año 1130 después de Cristo, quien declara que en la última persecución de la Santa Iglesia, Pedro de Roma ocupará el trono y apacentará su rebaño en medio de numerosas tribulaciones. Cuando éstas hayan finalizado, la ciudad sobre las siete colinas será destruida y el juez tremendo juzgará al pueblo. Es decir, que todavía nos falta ver a Pedro Romano para que Roma sea completamente destruida, como lo dice la profecía. Dicho esto, ya San Agustín también nos dice que el cumplimiento completo de la promesa de Dios anuncia a Abraham, por el bien de los cristianos que la habitan, Roma será castigada, mas no destruida totalmente, es decir, en antigüedad. Y los hechos históricos apoyan la interpretación de San Agustín, ya que Dios dispuso en forma visible y no solamente en su secreta providencia, que la iglesia fuese la salvación de la ciudad. El fiero conquistador Alarico, el primero en asaltarla, exhortó a sus tropas a respetar las iglesias de los apóstoles San Pedro y San Pablo como santuarios sagrados e inviolables. Además, ordenó que una cantidad de plata consagrada a San Pedro fuese devuelta a su iglesia desde el sitio donde había sido encontrada. Es decir, la misma iglesia fue la causa de la salvación de Roma. Y ahora, la plenitud de esta ira divina que va a venir, que ya ha comenzado en la época, obviamente, de ese imperio romano y que cayó sobre ella, todavía se encuentra debido a ciertas personas, ciertos sacerdotes, ciertos obispos que están defendiendo a Roma, la verdadera iglesia, de esta manera santificándola, intercediendo por ella, en definitiva, aún reteniendo la ira de Dios sobre esta Babilonia, en definitiva, salvándola aún. Y consideramos que dicha porción de la iglesia cristiana, con el correr del tiempo, desafortunadamente, en la gran mayoría, se ha infectado con los pecados de la misma Roma y ha aprendido a ser ambiciosa y cruel a la manera de aquellos que poseyeron la ciudad antiguamente. Mas si ella fuera ahora lo que algunos piensan, si fuere tan réproba como la Roma pagana misma, deberíamos preguntarnos, ¿qué detiene el castigo, el brazo vengador que descargó su primer golpe siglos atrás sobre Babilonia? ¿Qué detiene este juicio en el tiempo atrás iniciado? Y eso lo vimos en la primera parte que San John Henry Newman nos hablaba de esa porción de la iglesia verdadera, que es la que retiene, y aquellos pueblos que, a mi manera de ver, no de San John Henry Newman, como Polonia, Eslovaquia y Hungría, aún están luchando por sostener lo que queda de cristianismo.
En segundo lugar, puede considerarse que así como Babilonia es un tipo de Roma y del mundo del pecado y de la vanidad, del mismo modo Roma puede muy bien ser tipo de alguna otra ciudad o de un mundo soberbio y engañoso. Y ahí hay algunas profecías de santos que Babilonia, la nueva Babilonia, perdón, es los Estados Unidos de Norteamérica. Por la corrupción, por el daño que ha hecho al mundo, puede ser considerada dentro de esto también con ese anuncio de que será destruida, que son tipos de este mundo del imperio romano. Y el fin de esto, pues, en figuras, solo se aplicará en plenitud al final del mundo, ya que dice que el sol y la luna caen, que la tierra tiembla y que las estrellas caen del cielo. Se nos advierte, ya para terminar esta parte, contra el peligro de tener parte en los pecados de Roma y en su castigo. Por eso hemos hablado en varias ocasiones, refiriéndonos a que lo que nos dice el apóstol: salid de ello, de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados y de sus castigos, de ser hallados cuando el fin sobrevenga como meros hijos de este mundo y de sus grandes ciudades, con gustos, opiniones y hábitos propios de las mismas rameras, con un corazón dependiente de la sociedad humana y una razón moldeada por ésta. Se nos advierte contra el peligro de encontrarnos el último día delante de nuestro juez, llenos de los bajos sentimientos, principios, fines y doctrinas que la nueva, entre comillas, iglesia proclama y que el mundo fomenta. También se nos puede encontrar con nuestros pensamientos vagando, si esto fuera entonces posible, detrás de las vanidades, con pensamientos no más elevados que la consideración de nuestras propias comodidades y ventajas, con un miedo terrible por lo que puede pasar ya mañana y que ya no pasó el 17 como anunciaban, y que esto nos lleve a la desesperación, al engaño y al rechazo de todo lo que tenga que ver con profecías. También podemos caer en el desprecio de la verdadera iglesia, de sus ministros y de los humildes, con un amor por el rango y el estatus, por el esplendor, las modas y las conquistas del mundo, con un refinamiento, una dependencia de las fuerzas de nuestra razón, con una habitual autoestima y una completa ignorancia del catecismo, de lo más importante para la salvación de nuestra alma y del número y atrocidades de los pecados que testifican en contra nuestra. Si somos hallados en este estado cuando el fin sobrevenga, ¿dónde nos encontraremos cuando el juicio haya culminado y los santos hayan sido llevados al cielo y haya silencio y tinieblas donde antes había miedo o alegría y expectación? ¿Podrá entonces la gran Babilonia o Roma procurarnos salvación o procurarnos algún bien, como si ella fuese inmortal, así como nosotros sí lo somos? Los hombres de hoy en día, nos recuerda ya para terminar San John Henry Newman, dan nombres seductores hoy por hoy a los pecados y a los pecadores. Pero en aquella hora, todos los ciudadanos de Babilonia aparecerán bajo su verdadera luz, aquella que la palabra de Dios arroja sobre ellos: perros, hechiceros, impuros, asesinos, idólatras, amigos y fautores de la mentira. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos dé la gracia de sus siete preciosos dones, especialmente el santo temor de Dios, la sabiduría, el don de ciencia, para conocer dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien, esta ha sido la parte sobre la ciudad del anticristo. Bienvenido, Santi, y bienvenidas las preguntas si las hay.
Carlitos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas Yo creo que noches. tenemos algunas inquietudes importantes que resaltar, sobre todo de esta última parte, que creo que vale la pena aclarar. Hay Ujú. unas interpretaciones que hablan de Roma, perdón, en las interpretaciones dicen que Roma se interpreta como el mundo occidental, no como una ciudad ni como sino Roma representaría al mundo occidental ahora. ¿Qué cree usted al respecto? No, no, eso aclaré yo. San John Henry Newman dice que se puede interpretar, porque así lo interpretan los padres de la iglesia, como Roma, tal como la ciudad, pero que también puede ser interpretada, como usted dice, como el mundo occidental. Así es. La segunda cosa importante que tal vez igual resaltar es, cuando habla de la gran Babilonia, se refiere a la gran prostituta también. Eh, eh, y ahí mucha gente interpreta como que es Roma, otra gente el mundo occidental, otra gente Estados Unidos y otra gente la Iglesia Católica. En esto, los padres de la iglesia con John Henry Newman hablan de que la Babilonia se le puede interpretar como Babilonia, como el tipo, y el antitipo sería Roma. Es decir, como lo que ya existió y lo que existe. Lo que existió y existe, pero ¿cómo sería porque tanto en el Apocalipsis y en algunas profecías se refieren a Babilonia específicamente? Al decir el antitipo Babilonia sería la forma de vida del mundo occidental o a qué se referirá? Sí, sí, a eso se refiere. Por eso decía al final que tenemos que salir de ese tipo de vida de prostituta, de traición a Dios, de la Babilonia, es decir, de ese espíritu anticristiano. Pero los padres de la iglesia aclaran que eso puede ser, que igual se puede tomar Babilonia como tal, como antitipo, perdón, como tipo ya en el pasado, en historia, y como lo que está viviendo hoy por hoy Roma. Y Roma es el occidente, es decir, la iglesia, lo que está pasando ya en la cristiandad. O sea, todo el mundo occidental, porque usted hizo un paralelismo hace un minuto que me pareció interesante, jamás se me había ocurrido. El mundo occidental está mal guiado y paganizado o idolatrado por las famosas estrellas, ¿no es cierto? Así Uno es. ve una estrella en Hollywood y esa estrella o ese deportista extremo es el querer ser de todo el mundo, el ídolo, el dios, una estrella como Steve Jobs. Fue la primera vez en la historia que la gente le nombró más que a Jesús como su héroe, cuando es un señor que estafaba a la gente, eh, esclavizando a la gente para que construya unos celulares en $20 y los venda en 1,000. Y entonces, ahorita que le voy a hablar a usted y decía que caerán las estrellas por el mundo occidental, en Babilonia, en Roma, por primera vez se me vino a la cabeza que esa parte puede no ser refiriéndose a los astros del cielo que caerán, sino a las estrellas del mundo, las estrellas paganas que vemos todos los días. No sé qué opina usted de esta interpretación. No, no es acertada por o sea, voy a explicar por qué. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de que las estrellas caen, la interpretación que se hace, la exégesis, es las estrellas son los obispos, los sacerdotes, los cristianos que deberíamos ser una luz y que no lo somos. A eso se refiere que caerán las estrellas. Pero puede, obviamente, haber un paralelismo con eso en cuanto a esa idolatría que existe por estos personajes que pudiendo ser luz no lo son y mucha gente los ha preferido en contra de Cristo. Pero específicamente cuando se habla en la Sagrada Escritura de las estrellas, se habla de aquellos que tendrían que ser faros, que tendrían que ser la luz, ¿no?
Perfecto, Carlitos. Sí, gracias por por las aclaraciones de esto. ¿Cómo podemos, Carlitos, asegurar, pero sé que no se puede asegurar, pero la única, el único signo totalmente cierto y claro y evidente de las profecías de San Malaquías, juntadas con la época actual, es que San Malaquías decía que habría tal número de papas y de acuerdo a al conteo general de papas, después de Benedicto XVI vendría Pedro el Romano y no habría más papas, o al menos él no nombró a ningún otro papa posterior. Y es un signo claro de que se acabó el papado como tal, porque él habla de que Pedro el Romano sería el papa de los últimos tiempos. Y le corresponde, después de Benedicto XVI, a Pedro el Romano sentarse en la silla de Pedro. Y Pedro el Romano, según algunas profecías, Pedro el Romano no será nombrado por ningún cónclave, sino será nombrado directamente por el Espíritu Santo y será nombrado papa así. Entonces, esa es una indicación clara de en qué tiempos vivimos. La otra de las profecías, tanto de San John Newman, no nos da sino signos, pero no nos dice, no nos ubica en la época actual per se, no nos da un signo tan evidente como ese. De acuerdo a los dos criterios, Carlitos, ¿qué piensa usted? Que, claro, si tomamos lo que nos dice San Malaquías, pues estamos en esos tiempos, indudablemente. Yo concuerdo con eso, es decir, no se necesita mucha teología para mirar el momento actual de la iglesia y de los fieles. Em, y debemos, obviamente, tener el corazón abierto, los ojos abiertos a los signos de los tiempos, sin que esto nos lleve a la desesperación. Pero sí debe haber un cambio radical de vida, independientemente de si vamos a ser testigos de, del advenimiento de Petros Romanos. Pero objetivamente hablando, sí, la iglesia se refiere a las profecías de San Malaquías, no lo ha rechazado, no ha dicho que no debemos tomarlas en cuenta. Entonces estamos en ese tiempo y John Henry Newman ya desde ese momento adopta esto, obviamente como ese signo que será el que nos dé la luz de los tiempos que nos encontramos. Perfecto, Carlitos. Y sobre el nombramiento de Pedro el Romano, ¿cuál es la forma en la cual nos detalla que será nombrado por el Espíritu Santo? Como dice justamente, y hablamos la vez anterior en el segundo capítulo, en el segundo sermón, John Henry Newman dice que afortunadamente Dios no nos ha revelado todo. Hay cosas que están veladas, no sabemos. Simplemente sabemos que será una elección divina y es lo único, al menos de lo que yo he leído en las profecías, no hay es decir, un desglose de cómo va a ser. Es decir, Dios se reserva ciertas cosas que no nos conviene saber y nosotros aceptar esto de San Malaquías, de Pedro Romanos, que tampoco es dogma de fe, no tenemos que aceptarlo a rajatabla, creer que viene de un gran hombre, pero el cómo, el dónde y cuándo, pues ya eso le pertenece a Dios, ¿no? No ha sido revelado. Entendido, gracias, Carlitos. Con respecto a San John Newman, él, es posible, usando algunos de los signos que él describía, situar de una manera acertada los tiempos actuales, o todavía no habría un signo específico que hable sobre esto. También recordamos eso en el programa anterior, de que las cosas se han dado ya, el, la predicación del Evangelio en todo el mundo, la conversión de los judíos, no de la forma que la gente cree que el pueblo de Israel se va a convertir, ¿no? De los verdaderos judíos, y además la apostasía.
Y el primer signo que debemos tener nosotros, que nos grita, que no, no sé cómo decir, a voz alta, es la disesio, es decir, la apostasía, que recordando ustedes a Ticonios y a Benedicto XVI, a diferencia de lo que se nos ha enseñado normalmente, la disesio es la separación de este resto fiel de la iglesia en su éxodo de la falsa iglesia hacia las catacumbas para para mantenerse firmes en la fe y preservar el tesoro de la tradición. Entonces, esos son los signos. Si ya queremos ver otras cosas más, no. Eso de las guerras, de los terremotos, eso es secundario en realidad, porque lo que estamos viendo y que no nos pase como como le pasó a Herodes y a su gobierno y al resto de judíos que vivían en esa época, es de que se les pasó la estrella de Belén. A pesar de que conocían las escrituras y que la merodeaban, no lograron ver la llegada del niño Dios y del divino niño, que fue reservada para unos pocos sencillos que tenían puestos los ojos en el cielo y que no eran eruditos en escritura. Entonces debemos tener cuidado, hay signos que nos advierten ya en el libro del Apocalipsis y el más claro lo reitera muchas veces San John Henry Newman, es la apostasía. Si lo que estamos viviendo hoy por hoy en Roma, en el Vaticano, no lo podríamos conjurar como apostasía, entonces dígame en qué es, ¿no? Acaba de emitir una carta uno de los obispos de Strickland am, a los obispos de la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos, diciéndoles en otras palabras eso, es decir, ¿cómo es posible que esos príncipes de la iglesia estén callados ante la destrucción de la iglesia? Entonces, si ya no vemos esos signos, pues que desafortunadamente la mayoría no lo ve. Entonces conversan con amistades, con esa gente que parece que está viviendo realmente en esa primavera falsa de la iglesia, con la fraternidad, la igualité y contentos que todos están ya yendo a la iglesia, que ya no hay derecha ni izquierda, que ahora todos pueden comulgar, que todos somos hermanos, que hay que respetar al otro. Pues entonces cuénteme en qué es, porque si eso no es apostasía, ¿en qué estamos? Carlitos, en Mateo 24 Jesús nos da signos claros eh, de los tiempos y de la segunda venida de él. Ah, ahí describe mucho estos signos de guerras, pestes, terremotos, etcétera. ¿Usted le da importancia a eso? ¿Cómo ve usted eso? No, no hay que darle importancia, pero justamente el Señor nos dice que eso será el principio de los dolores. ¿Ya? No está diciendo que eso ya es definitivo. Lo definitivo es la apostasía, es el signo de la iglesia. Lo otro del mundo nos dice claramente, oirás de guerras y rumores de guerra. Dice, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, etcétera, etcétera, pero nos dice y enfatiza, pues todo esto será el principio de los dolores. Luego de esto nos van a entregar a la tribulación, nos matarán y vamos a ser aborrecidos de todas las causas, de toda la gente, perdón, por la causa de su santo nombre. Y ahí vendrá lo que estamos viendo hoy por hoy, el odio que hay incluso entre hermanos, entre familias, eh, que se levantarán muchos falsos profetas que van a engañar a muchos y por eso el cuidado que quería decirles esta noche igual, de tanta situación a la que la gente está sometida, tienen ustedes también que tratar de ayunar de tanta noticia, y no digo negativa, sino de tanta noticia de todos estos eventos, de guerras, de rumores de guerras, de los apagones, de la oscuridad, de la guerra nuclear, hay que verlo con la justa medida, como hijos de Dios, no tener miedo y saber que esta batalla está ganada, nos toca dar nuestra parte nada más, y que estos eventos tienen que darse y son el inicio del fin, pero no el fin todavía. Entonces,
tenemos que esperar, habíamos visto también la clase anterior sobre la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, donde el anticristo se va a sentar en la ciudad santa, ¿no? En el templo de Jerusalén, de acuerdo a los padres de la iglesia, San John Henry Newman. Pero sí lo que nos reitera nuestro Señor es de que abandonemos, salgamos de esta Babilonia infiel y obviamente vivir con coherencia, aumentar nuestra fe. Y lo que nos va a aumentar es esto, es esa continua oración y confianza plena en Dios y sus planes, ¿no? Gracias, Carlitos. Antes de pasar a una pregunta que tenemos del público, quiero concretar la última pregunta aclaratoria del tema, y es en relación, no a lo que dijo Monseñor Strickland, pero sí a un evento de esta semana del Vaticano. Y quiero confirmar con usted primero que la noticia es verdadera y luego de eso saber si esta noticia representa ya la abominación de la desolación que habla Daniel. Y es la aprobación del rito maya, supuestamente. Entonces, primero, confirmar que el rito maya está aprobado y que es verdadera la noticia. Y segundo, confirmar si esa aprobación, como es un rito maya y los mayas eran satánicos y hacían sacrificios humanos al dios de ellos, que era probablemente Baal, si eso para usted considera que es la abominación de la desolación de Daniel. Sí, también lo debemos tomar de esa manera, a, a pesar de que, como habíamos visto en la clase anterior, San John Henry Newman, tomando los padres de la iglesia, nos refiere a la abominación de la desolación como esa usurpación del anticristo en el templo de Jerusalén. Pero también debemos verlo desde el punto de vista del cristianismo. Y sí, yo tengo en mis manos, bueno, no en mis manos, tengo que imprimirlo, el documento del Dicasterio del Culto Divino de la disciplina Sacramentorum con el protocolo número 402-23, emitido el 8 de noviembre de 2024 desde la Ciudad del Vaticano, donde aprueban todas esas aberraciones. Ahora, el asunto no es que se va a quedar solo con el pueblo de a donde ellos pretenden, ¿no? Porque la carta de introducción se habla solo para varios pueblos específicos, ¿no? Para la diócesis de San Cristóbal de las Casas, etcétera. Porque así como permitieron que por una aberración, por un sacrilegio, ad experimentum permitieron en un país europeo esto de la comunión en la mano, con mucha reserva, y que obviamente esto no tenía que ser regado como se ha regado en todo el mundo, va a suceder de la misma manera, porque no solo es para México, el decreto está así para México, está firmado por el cardenal Roche, Artur Roche, prefecto del Castillo de la Fe, y los sacramentos. El documento es legal y las cosas que dicen, yo apenas empecé a leerle y casi me desmayo, porque ya aparte del sacerdote le ponen a un ministerio principal. No sabemos quién va a ser ese principal, pero aquí dice en el numeral 400. Dice que el oficio litúrgico del principal se confiere a la persona, varón o mujer, que goza de autoridad moral en la comunidad, que guía a su pueblo en la oración y en la fe. Entonces, aparte del sacerdote, van a tener ahí al principal, que va a ser mujer u hombre o lo que ellos les dé la gana, porque así empiezan con estas cosas. Y hay una cantidad de aberraciones entre cómo van a hacer el incensario, lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer. Es decir, sí, ven Señor Jesús, porque esto se acabó. Gracias, Carlitos. Esto es algo que me temía, pero quería confirmarlo con usted. Eh, es algo muy grave, Muy grave, porque así así es. como prohíben definitivamente la misa tradicional, aprueban un rito maya para que después, tal como usted dice, se apruebe el rito inca en los países más andinos y posiblemente en cada país o ciudad
tomen cualquier payasada y la aprueben como rito cultural, étnico, ancestral, que es lo que les encanta a los progresistas, la palabra ancestral, y van a tomar lo ancestral de cada país y volverlo rito. Pero normalmente lo ancestral, aparte de ser pagano, también es una adoración satánica, porque eso es lo que hacían los pueblos paganos, Así es. tanto los celtas, los házaros o cualquier cultura anterior a la cultura o a los judíos, era una cultura de ritos satánicos. Si nos acordamos un poco, lo que hacían los sumerios era algo criminal, es decir, sería ahorita penado por la ley, pero si eso van a hacer con la iglesia, en el rito maya, ¿usted cree que aparte de payasadas, porque el licenciario que va a ser diferente, etcétera, o meter un payaso, hombre o mujer, en el medio de eso, hacen también un cambio a la consagración? O sea, ya eliminan las palabras o siguen trayendo de manera irregular a Jesucristo para humillarlo en la mesa El pascual. documento, hasta donde lo he leído, no he llegado a la parte de la consagración, no lo vi someramente. Me atrajo varias cosas, pero no hablan, al menos en lo que he revisado yo, de palabras de consagración. Todo es un conjunto es un aquelarre, es decir, es un cuento de brujas, lo que van a hacer los brujos, nada más. Y lo importante de esto, deben recordar ustedes, con el famoso ex sínodo de la sinodalidad, están confirmando nada más que dice que esto está dado a, estas adaptaciones propuestas están dadas a las etnias indígenas de México, pero luego dice que las decisiones obviamente competen, como debe ser, lo dice el documento, a las conferencias episcopales. No está diciendo a la Conferencia Episcopal de México, sino a las conferencias episcopales. Claro, es que es Entonces, una iglesia descentralizada, que es otra palabra que les encanta a los progresistas. así es. Entonces, lo que indica es el ministerio del principal, que ya van, pero des en cuenta el juego demoníaco. Dijeron que no a la ordenación de mujeres, pero acaban de poner ya que el oficio litúrgico va a ser del principal, que puede ser varón o mujer, o lo que sea, o la mitad dividido para tres. Y luego ya dan los detalles del ministerio de la Claro, incensación. y ese personaje principal, Ujú. Carlitos, ese personaje principal habría que ver si va a ser el que consagre también. Sí, porque no se sabe. Lo que dice es que, por ejemplo, acción de gracias después de la comunión tiene que dar el principal, luego el sacerdote dice que se regresa a su sede. No le dicen sacerdote porque le dicen ¿cómo le decían ahí? ¿Cómo es ahora, no? No, deme un revento, aquí estaba, no me acuerdo cómo le llaman, pero no le llaman el sacerdote porque hablan del principal y del que preside. Ya, no es sacerdote, sino el principal, que es Al mujer, que hombre, lo que preside la sea, ceremonia. eso, y al que preside. Es decir, este señor, quien quiera que sea, pues será el que haga esas oraciones, dice, pero que todo va a ser guiado por el principal, ¿no? Que el principal hace esto, a continuación el principal, cuando todos han terminado, el principal invita a los fieles. Si no se realiza este momento de la oración guiada por el principal, o sea, ese principal tiene un valor supremo sobre el sacerdote. Sobre el sacerdote. O sea, le están reemplazando al sacerdote ¿Ya? y le están dejando ahí solo para que haga de tonto. Eso. Y después ya dejarán todo y ya saben a dónde vamos. Así que sí, Claro, ya después le sacan al sacerdote del medio y queda solo el principal, que es un chamán, así es. probablemente. Y el Así es. chamanismo es lo más cercano al satanismo que puede haber en la tierra. Así es. Pues entramos ya a Wow. ese rito, a esa terrible situación. Es increíble. Es decir, como usted bien dijo al inicio, más de 2000 años de la misa de siempre, le han hecho una guerra a muerte por no aceptarla y ahora aceptan este aquelarre que se va a propagar por todo el mundo. Porque dice, mire, en el Carlitos, documento, solo para referirme a algo que estaba casi al final, de que
Dice, hermanos, ahora con un corazón bien dispuesto, con la música y con nuestro movimiento corporal, agradezcamos a Dios por todo lo que de Él hemos recibido. Dese cuenta, están introduciendo todo lo que la iglesia ha prohibido desde siempre. Claro, los bailes, posiblemente introduzcan los bailes que son como mantras, que son típicos de las culturas indígenas o aborígenes africanas, que son también mantras satánicos, y están introduciendo los mantras en la misa y los bailes con movimientos sensuales. Entra todito eso, entra Todo eso. todo ese. Pero al menos son honestos, ¿saben? Porque hablan de que hermanos, habiendo participado en la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hablan de la mesa, porque para ellos no hay altar, no hay consagración, no hay sacrificio, O sea, no hay lugar santo, no hay lugar santo. Así es. no hay lugar santo, es una mesa de fiesta el banquete pascual, como le llaman, ¿no? Así es. Wow, Perdón. increíble, Carlitos. Voy a hacer muy rápido una pregunta. Damián debe estar ya con nosotros, acompañándonos. Ojalá, si es así, por favor, que se haga presente. Tendríamos que habilitar los micrófonos, pero voy a terminar con una pregunta para usted, Carlitos. Dice, en Apocalipsis 11, versículo 8, nos habla, ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. Y la única ciudad donde fue crucificado el Señor es Jerusalén. ¿Me podría explicar usted este versículo? Pregunta una persona, Carlitos. Ya, así como es lo que nos habla San John Henry Newman, ¿no? Que Jesús tuvo que ser crucificado fuera de Jerusalén. Nosotros igual tenemos que salir fuera de esta iglesia falsa y la persecución va a ser fuera, obviamente, de esta falsa iglesia y hacia allá tenemos que ir. Es una interpretación que le da John Henry Newman y justamente se habla esto de la disesio, de la apostasía, ¿no? De la separación. Hacia allá tenemos que ir, salir de esta tierra, salir de esta iglesia falsa y pues vivir en la tradición, en el magisterio, en la Sagrada Escritura de siempre y con toda fe esperar que los eventos se vayan desarrollando como lo están haciendo. Y, insisto, poner los pies sobre la tierra y los ojos en el cielo y adelante, sin miedo. Muchas gracias, Carlitos. Creo que ha sido una charla por demás, eh, donde hemos habido mucho y nos hemos abierto mucho los ojos.